Listo. Namaste, saludos a toda la familia de Fundación Mi Colmena. Muy agradecida por esta invitación, muy bendecida de poder participar y compartir esta masterclass con todos ustedes y feliz de poder disfrutar este domingo también, estar aquí desde mi pedacito de realidad y compartirles un poquito de este trabajo de los últimos años. Mi nombre es Vanessa Osorio Ortiz, soy bogotana, colombiana y terapeuta. Y ahorita quiero aprovechar esta hora que tenemos para compartir uno de los temas que más me apasiona y una de las razones por la que mi vida se convirtió en otra historia, pensando que desde el principio a veces uno cree que la existencia es simplemente una serie de sucesos que te van pasando y tú eres ahí el que va moviéndose con esos sucesos, pero en verdad hay algo mucho más profundo y sagrado al encarnarnos como seres humanos. Y bueno, pues mientras ustedes se comienzan a conectar y mientras me empiezo a dar cuenta quiénes están por aquí, vamos a mostrar una información importante para ustedes y ya enseguida comenzamos. Bueno,
Vamos a comenzar. Y es que para empezar, el tema de la sexualidad sagrada para mí es muy importante compartir de dónde viene este camino para mí y cómo comenzó este trabajo con la sexualidad sagrada y con la espiritualidad. Bueno, yo nací, como les conté, soy colombiana, descendiente de una familia campesina muy humilde y crecí en un pueblo muy pequeño a las afueras de Bogotá, en donde pues crecí al lado de mi familia, de mi mamá. Eh, no tuve cerca a mi papá nunca, entonces esa figura siempre estuvo como ausente, pero tuve un padrastro que también encarnó como muchos aspectos que hoy en día también me ayudaron mucho a mi crecimiento personal. Eh, pero quizás al empezar yo mi vida y al pasar de ser una niña, empezar a ser una adolescente, pues comencé a darme cuenta que el mundo era un lugar difícil, ¿no? Y venía de una familia disfuncional, como la mayoría de familias, con problemas económicos, con situaciones difíciles a nivel psicológico, que veía con mis padres o con la figura de mis padres. Eh, Luego estuve siempre estudiando en un colegio católico, porque pues mi familia es católica, entonces siempre crecí como con esa información de la religión, ¿no? Y de Dios como desde esa perspectiva. Pero siendo muy niña, yo recuerdo que yo tuve que buscar un refugio diferente, porque me sentía muy sola, me sentía muy afligida muchas veces por lo que pasaba, ¿sí? Porque cuando eres niño, tú no te preguntas muchas cosas, pero cuando empiezas a ver que hay dolor, que hay sufrimiento y que hay cosas que no se acomodan como a lo que tú como niño quisieras encontrar en la existencia, pues tú te empiezas a cuestionar. Y ese fue como mi primer acercamiento. Yo empecé a cuestionarme eh, la idea de la existencia desde muy niña, porque cuando empecé a ver los problemas, las peleas, había alcoholismo, había violencia, cuando me empecé a dar cuenta de eso, dije, esto no está tan bien, ¿dónde está ese Dios, no? ¿Dónde está ese Dios? Porque hay gente que la tiene más dura que otros. Y cuando yo estudiaba en este colegio católico, pues digamos, mi enseñanza sobre Dios se basaba mucho en el catolicismo, ¿no? Y pues para mí era bastante extraño porque cada vez que iba a la misa, siendo una niña, pues uno se aburre, uno le dan ganas de bostezar, de jugar. Es además un lugar muy lúgubre, muy oscuro. Entonces para mí todo eso fue como, ok, yo encuentro a Dios en la iglesia de esta forma, ok, pero me empecé a cuestionar y dije, siendo muy niña, mi padrastro me llevó un cassette en la época, un cassette de música de alabanza. Y él lo puso un día y cuando yo sentí la música, cuando yo sentí la adoración y la alabación, yo empecé a percibir a Dios desde otro lugar, ya no desde la mente, sino era un sentimiento y era una sensación de, wow, hay una vibración diferente. Entonces con la música yo cantaba, bailaba y hablaba un poco más esa música cristiana que habla mucho como de la alegría, de Dios como otra figura, ¿no? Entonces empecé como a leer la Biblia desde muy niña, me gustaba leer mucho, o sea, empecé a leerme el Génesis de muy pequeña y yo decía, ¿qué es esta locura el Génesis, no? Porque cuando te hablan del pecado original, de Adán y Eva, de todas estas cosas, claro, uno crece con un montón de pensamientos y de preguntas, sobre todo cuando nace siendo mujer. Entonces, cuando naces siendo mujer empiezas a plantearte la historia de otra forma, como por qué es tan distinto el mundo de unos y otros, ¿no? Y sobre todo cuando eres mujer, cómo te pinta la historia del ser mujer, ¿no? La que pecó, la que hizo que el hombre pecara, la que traicionó a Dios en la creación, todo esto, ¿no? Entonces, pues para mí era bastante intrigante y fui creciendo con eso, fui creciendo en un colegio católico
Incluso alguna vez sentí como esa inclinación por buscar el camino de ser monja, porque para mí era como, yo quiero estar en paz y me podía refugiar en la esencia de Dios desde esa sensación, más no como desde eso que me imponían del entender a Dios, sino era algo que era mucho más profundo y yo decía, yo quiero sentir esta tranquilidad siempre, ¿no? Y no quiero como irme hacia otras cosas, sino que me gustaría mucho inclinarme hacia el camino espiritual. Sin embargo, uno crece y uno empieza a crecer, ¿no? Y te vuelves adolescente y te olvidas un poco de lo que eras cuando eras un niño, ¿no? Y de repente recuerdo mucho que ya yo estaba como, tenía unos 15 años, estaba terminando el bachillerato, estaba como en 10.º grado, en Colombia es como un año antes de graduarse, y un día llegó mi padrastro con unos libros a la casa. Él era bastante culto, le gustaba mucho la lectura y era melómano, muy empírico de por sí. Y entonces él me muestra un libro que era pues, un libro así de gordo y me dice que por qué no lo leía. Entonces yo dije, bueno, lo voy a empezar a leer. Ese libro se llamaba El Código Da Vinci, eso salió hace como 17 años, en el 2003, en esa época cuando yo tenía 15 años. Y yo empecé a leerme ese libro y como era un mamotrete gordísimo, yo nunca me imaginé que lo iba a leerlo completo, pero ese libro fue como devorármelo, porque en verdad desde lo primero que empecé a leer me hizo como entender y cambiar la visión de mi concepto mental y también sentimental y a la vez como mujer, ¿no? Porque este libro es escrito por un escritor que se llama Dan Brown, que escribió El Código Da Vinci, es este libro, El Código Da Vinci. Luego le hicieron una película muy famosa con Tom Hanks, etcétera. Pero en este libro se habla de algo que para mí era un mundo nuevo, ¿no? De quién es verdaderamente Jesús, quién fue Jesús, quién fue y qué hizo Jesús. Como les decía, a mí siempre me interesó conocer sobre la espiritualidad y el personaje que uno siempre tiene ahí cuando eres cristiano, católico, es siempre Jesús, ¿no? O la Virgen, o sí, siempre están esos personajes. Y a mí me parecía muy interesante el personaje de Jesús porque cuando uno lo veía en las películas, uno decía, wow, qué chévere este personaje. Además era muy folclórico Jesús, ¿no? Como con su pinta, descalzo, hablando del amor, que Dios es amor, siendo amigo de prostitutas, peleando con los altos sacerdotes, como que yo decía, en el fondo yo decía, ese man me cae bien, ese man es mi amigo, porque no es la figura que veo todo el tiempo del catolicismo, ¿no? Que es un poco eh, súper super Dios allá y tú acá, tú eres un pobre mortal pecador, ¿no? Entonces, claro, yo me empiezo a leer este libro y en este libro empieza a hablarme de qué es verdaderamente o qué fue verdaderamente la historia de Jesús y qué era el papel de la mujer y cuál fue el papel de María Magdalena en la historia como tal. Para mí eso fue como una revelación increíble porque yo no sabía, pues claro, te pintan siempre a María Magdalena como la prostituta que Jesús salva de ser lapidada. Y en un momento, cuando empiezo a leer sobre el Santo Grial, sobre María Magdalena, empiezo a darme cuenta y me empiezan a contar a través de la historia que resulta que María Magdalena no era ninguna prostituta, que ella era una sacerdotisa y que era una mujer de mucha sabiduría que ayudó a Jesús en su camino también de iluminación, ¿no? Y ahí uno se queda como, ¿qué? O sea, esto es una locura, ¿cómo así que no es una prostituta, pero es una sacerdotisa de la sexualidad? ¿De qué se trata? Y te hablan mucho de la simbología que hay detrás de la historia misma, ¿no? Desde la Edad Media hasta el Renacimiento, hasta hoy en día, ¿no? Hasta todo lo que la historia nos ha contado respecto al papel de la mujer y el ser humano y el respecto al papel de la religión y la historia de la humanidad, de nuestra civilización como la conocemos y la historia cultural de nuestro tiempo. Entonces yo decía, wow, esto me abrió una puerta inmensa, porque entonces al empezar a ver este libro, hablaban de la feminidad, hablaban del poder
de la sexualidad, hablaban del poder de la manifestación, hablaban de algo, de una historia muy oculta, ¿no? Esto luego lo pintan como una película de Hollywood muy novelesca, pero en el libro se habla con parámetros muy claros de historia. Entonces, para mí era muy interesante darme cuenta que no era una serie de ciencia ficción, sino que tenía mucho que ver con lo que yo había estudiado hasta ese entonces respecto a lo que era ser humano, ¿no? Y más en el papel ser mujer y hombre y la diferencia que hay en el mundo si naces como mujer, ¿no? A dónde te toca ocupar un lugar. Entonces, para mí esto fue como muy fuerte. Yo empecé a leerme el libro y decía, es increíble que haya otra historia, ¿no? Respecto a diferente a la que me han contado, ¿no? Porque sí, pues imagínate estudiando en un colegio de monjas, donde pues las monjas están abajo, los sacerdotes están arriba, es una vida de total, sí, es una vida de total disciplina, una vida de no hay sexualidad, y mucho eso, ¿no? Desde niño a uno le van diciendo como, bueno, es hora de vestirse, es hora de ponerse pantalones o de taparse, que no la vayan a ver, o no se toque esa parte porque eso no se debe hacer. Y entonces así fue como yo empecé a entender que había algo más, ¿no? Ya luego de que salí del colegio, pues un poco en esa idea de hacer la vida, ¿no? Porque te enseñan nada más que tú naces, creces, te reproduces y mueres, ¿no? Entonces que hay que salir, estudiar, hacer una carrera, luego tener un trabajo, luego comprarte una casa, luego tener una familia, etcétera. Y para mí siempre, o sea, yo siempre era la que todo le salía siempre al revés. O sea, la gente a veces me dijo, es como un bulto de sal porque todo, siempre yo tenía una historia nueva, siempre había algo que me pasaba que era nada coherente con lo que le pasaba a todo el mundo. Entonces yo empecé a crecer con una idea de mí misma muy desvalorizada. Empecé, no sabía, hoy en día que uno sabe qué es la depresión, yo en esa época no entendía, pero era una persona muy depresiva. Entonces, al empezar a sentir ese dolor y esa represión y sobre todo eso que a uno lo imposibilita mucho, ¿no? A nivel cultural uno cree con muchas creencias, uno crece con muchas creencias de quién eres tú, qué puedes hacer, si no sacas las mejores notas, si no eres el mejor en esto, pues entonces quién eres tú. Y por lo general yo siempre me sentía menos que todo el mundo, como que yo era como un poco, siempre me sentía muy víctima, como muy rechazada, nunca fui como la más popular en el colegio, siempre me peleaba mucho por la gente, porque veía como cosas que no eran lo que yo sentía que era justo, entonces siempre fui como muy radical y poco a poco, eso, en la medida en que fui creciendo, salí del colegio, entré a la universidad, entré a estudiar en una universidad en Bogotá, es que para la época fue como lograr entrar a esa universidad, pedir un crédito. En Colombia te dan un crédito con el Estado que se llama ICETEX y es una locura porque te endeudas toda tu vida, más cuando ingresas a una universidad como la que yo estudiaba, que era una universidad súper costosa, una universidad en donde estaba la élite, digamos, por decirlo de alguna forma, en Colombia, una carrera de mucho, yo estudié gobierno y relaciones internacionales en la Universidad Externado y claro, yo venía de un pueblito, ¿no? Casi que una niña recién bajada a la montaña, como dicen, y llegar a Bogotá otra vez a encontrarme como con ese mundo, ¿no? Y pues claro, para mí fue muy fuerte porque pues toda mi carrera durante 5 años, 6 años que me demoré para terminar, fue bastante esfuerzo, ¿no? Fue como mucha lucha. Yo estaba compitiendo con hijos de ministros, de embajadores, gente que venía de colegios bilingües, trilingües, que habían conocido ya pues el mundo a los 20 años, que se iban de vacaciones de un lado a otro. Yo nunca había salido del país. Eh, para mí todo era, no sabía inglés, no sabía nada. O sea, yo era una niña de un pueblo. Estos 6 años en la universidad fueron 6 años de decir, bueno, tengo una deuda, tengo un crédito y, y yo tengo que responder, así que tengo que ganarme cada semestre y era además una carga académica muy fuerte que tenía en esa época la universidad y pues
fue mucha lucha para mí, como poder lograr graduarme de la carrera. Y durante esos 6 años pasaron muchas cosas. Mi padrastro y mi mamá se separaron, eh, hubo muchos conflictos familiares, siempre los hubo, pero en esa época fue mucho más fuerte. Eh, yo tuve incluso trastornos alimenticios porque me sentía mal, o sea, sentía como no soy la mejor, ni llego a estar cerca de lo que es ser bueno. Las notas siempre era como 3 y eso, o sea, pasaba siempre raspando. Y yo siempre me sentía como mediocre, siempre fue como, bueno. Y cuando las cosas siempre se me dificultaban más, yo entraba en episodios de depresión muy fuertes. Entonces, de alguna u otra manera me logré graduar, sí, logré llegar, o sea, lo logré, no sé ni cómo, pero lo logré. Y una vez salí de la universidad, uno siempre dice, bueno, ahora salgo de la universidad, por fin me logro eh, tener mi cartón profesional y ahora sí ya, el mundo se va a abrir. Además que yo estaba muy en un tema social, ¿sí? Porque yo quería vivir o trabajar por el país, más cuando la gente es de Colombia, creces en una cultura como la que es Colombia, pues te preocupa la situación del país. Entonces yo para eso estudié, para trabajar en el gobierno, para hacer proyectos de desarrollo. Quería trabajar en Naciones Unidas, quería llegar a hacer acuerdos, ¿no?, internacionales, por eso soy internacionalista. O sea, yo tenía unas ilusiones y unas fantasías inmensas respecto a mi carrera y respecto a mi vida, que una vez me gradué de la universidad, comienza ya la nueva etapa que yo pensé que iba a ser, bueno, ya algo mejor de lo que venía, pero cada vez la vida se me ponía más difícil. Entonces, cuando me graduó, ya estaba trabajando, estudiando y además llena de problemas, llena de desilusión, llena de dolor, con una carga emocional muy fuerte respecto a mí misma, eh, viviendo en una ciudad como Bogotá, luchando todos los días para sobrevivir, ¿no? En esa mera supervivencia. Y, y empiezo yo a trabajar con el gobierno, diferentes entidades, y me empiezo a dar cuenta que desde el momento en el que yo me levantaba hasta que el momento que me iba a dormir, no era feliz. O sea, es decir, era entretenida la vida, ¿sí? Y había mucho sacrificio, que coja el bus de un extremo al otro de la ciudad, que subase en el Transmilenio, que hágale, que no llegue tarde, que cuídese del acosador, que esto, que lo otro, que responda, que el tacón, que tiene que ir bien peinada, que mire ese pelo, que esas uñas, bueno, todo lo que requiere ser un profesional, ¿no? Y literalmente cada vez mi depresión se hacía más crónica, ¿sí? Yo no lo manifestaba en esa época, no vivía con mi familia ya, pero empecé a tener trastornos alimenticios, luego entraba como en relaciones de pareja y esas relaciones me rompían, me volvían, como decimos en Colombia, mierda, me volvían una nada. O sea, yo terminaba con mi novio y era como si el mundo se viniera abajo, no quería ir a trabajar, me sentía mal, me sentía sola, depositaba todo mi energía como en la pareja. ¿Por qué? Porque tenía un vacío de la parte paterna. Y eso lo vamos a ver más adelante, cómo nuestras heridas de niñez, incluso de generaciones atrás, determinan la realidad en la que uno empieza a creer y la gente que uno empieza a traer a su vida. Entonces, al final, pues ya empecé a trabajar con Naciones Unidas en proyectos de desarrollo, que posconflicto, que ayuda con todo el tema de los municipios, del desarrollo social en Colombia, y todo era verdaderamente estresante. O sea, yo admiro mucho el potencial humano de la gente en Colombia porque, al igual que en otros países que tienen una historia similar, aunque Colombia es bien único por su conflicto armado, eh, la gente en Colombia pues, sabe lo que es luchar, ¿no? Y sabe lo que es levantarse todos los días para ganarse la vida, sea como sea, y sonreír a pesar de todo. Sin embargo, yo no quería sonreír, en un punto simplemente no me sentía lista, que pensé en quitarme la vida muchas veces, ya era como un pensamiento que estaba ahí todo el tiempo, ¿y qué pasara si yo me tirara de ese puente?
¿qué pasara si yo me tomara esas pastillas? ¿Y qué pasara? Uy, no, si me corto, eso es muy doloroso, ¿no? ¿Qué otra forma habla como de no estar acá? Y eso que siempre te levantas en la mañana y no quisieras levantarte de la cama. Entonces, en un punto, yo simplemente dije, no puedo más. Ya estaba llena de todo lo que requiere salir adelante, que son deudas, trabajo, amistades, familia, presiones por un lado y otro. Eso que lo feliz que te hace al mes es comprarte el par de zapatos que te pudiste comprar después de que te pagaron la quincena, y eso sí te alcanzó, o ir a cine los domingos, o pegarte una fiesta de vez en cuando, y pasarla bueno, y ya, esa es como la felicidad, ¿no? Entonces yo decía, ¿en serio? ¿Esto es ser humano? O sea, cada día me lo planteaba más, hasta que un día, ya en un momento de mucha depresión, después ya llevaba ya más de 4 o 5 años de trabajo en el sector público, un día dije, me quedé sin trabajo, justo tuve un problema por un contrato de prestación de servicios, lo que siempre pasa, ¿no? Y me quedé sin trabajo y dije, mierda, tanto estudio, tanta vaina, y estoy sin un peso, sin trabajo. No, para todo te pedían posgrado, entonces además que ya tenía la deuda gigante con el ICETEX, tenía que hacer otra deuda, otro posgrado, en fin, todo lo que requiere ser alguien en la vida, ¿no? En un sistema como en el que vivimos. Entonces yo cada vez me sentía más agobiada. Y en un punto dije, duré casi un año sin poder trabajar. No me salía trabajo, no salía nada. Y yo me relajé. En un punto también mi mamá se separó y se fue a vivir con nosotros, y tuvimos la bendición de que pudimos quedarnos en un lugar seguro que mis abuelos nos dieron para quedarnos. Entonces yo no tenía que preocuparme por pagar más arriendo, y pues como fuera nos conseguíamos lo de la comida. El punto es que en un momento dije, ya, yo no quiero trabajar, nada. Y pues mi familia, ¿cómo así que no quiere trabajar, que no quiere hacer nada? Yo me enamoré en esa época, conocí a alguien y, mejor dicho, se me olvidó el mundo. Hice todo lo que no había podido hacer en la universidad, empecé a salir de fiesta, empecé a tomar, empecé a sentir otras cosas, porque toda la época anterior había sido una época de estar muy, muy juiciosa para poder lograr algo. Entonces, cuando yo empecé a sentir, no sé, la música para mí fue siempre la conexión. Y después de esos 8 meses, dije, bueno, pues me toca trabajar, entonces voy a trabajar en lo que sea. Me salió un trabajo con una aerolínea en Colombia. Pues no era colombiana, era una aerolínea internacional. Y mi mamá dice, pero pues al menos con eso tiene mientras tanto, ¿no? Y no era nada que ver con mi carrera, nada. Decía, después de estudiar en el externado, terminar en un aeropuerto, sí, siendo, o sea, trabajando en servicio al cliente, me parece loquísimo, pero lo voy a hacer, o sea, no hay problema. Yo empiezo a trabajar en esta aerolínea y pues me empieza a ir bien. Termino teniendo un cargo en la aerolínea que era un trabajo muy bueno, con muy buen pago. Trabajar en una aerolínea te da la ventaja de poder tener tiquetes baratos. Yo nunca había salido del país, y después de un año de trabajar en esta aerolínea, ya había terminado esa relación de la que me enamoré, había terminado súper entusada. Entusada en Colombia es como con el corazón roto, súper triste, y como les digo, para mí siempre el talón de Aquiles eran las relaciones con el opuesto, con la pareja. Entonces, cuando pasó un año de estar trabajando en esta aerolínea y terminó esta relación, estaba otra vez en la depresión más fuerte, pero ya era un nivel de depresión cada vez peor, ¿no? Y entonces un día yo empiezo, mi idea había sido ahorrar en esta aerolínea para un año para poderme hacer una maestría a Francia, porque toda la base de las relaciones internacionales están en Ginebra y en Francia, y allá hay educación pública, entonces sería más barato. Y ahorré un año para poderme ir a Francia a hacerme una especialización en cooperación internacional, que era el tema con el que yo estaba trabajando. Y resulta que yo ya tenía los ahorritos ahí listos, y yo en la empresa donde trabajaba, en la aerolínea, conocí a una amiga, y esa fue una gran amiga, ¿no? Que, de esas personas que te hacen como clics. Y
y ella me decía, yo he viajado, yo he ido a India, yo he ido a no sé dónde, yo he ido a Sisemax, yo he ido a Australia. Y yo, wow, ¿y tú cómo has hecho para viajar? O sea, ¿cómo así? ¿Cómo lo logras? Y ella, no, pues simplemente voy, no sé qué. Y yo como, pero debe tener mucho dinero. No, yo no tengo dinero, simplemente, ¿sabes? Me pintó como un panorama tan distinto. Y entonces yo empecé a averiguar lo del tema de la India. Además, ella me veía todos los días llorando en el trabajo, porque a mí cuando estoy triste se me nota y yo no lo puedo contener. O sea, yo no puedo dar una sonrisa si no me nace darla y que yo era de las que mezclaba en el trabajo todo. Entonces, si tenía un mal día en el trabajo, me iba pésimo. Y ella, viéndome así en esa situación, me dijo un día como, quiero presentarte a mi hermano y quiero que conozcas a mi hermano. Y él estuvo 2 años viviendo en la India, hoy en día está en Villa de Leyva, vive en la montaña, bueno, el hippie, ¿no? Y yo, interesante, o sea, para mí eso era un mundo muy, muy aparte. De repente, esta, esta conexión se da y yo empiezo a escuchar sobre la India y empiezo a escuchar sobre la transformación que hay en la India. Yo digo como, wow, muy interesante. Además, porque a mí siempre me ha gustado el tema de la espiritualidad, pero yo estoy cansada de ver la espiritualidad a través de la evangelización, ¿no? Y siento que, y ser mujer cada día era algo que tú cada día sientes un atropello simplemente por el hecho de ser mujer. Entonces yo decía, yo necesito primero sanarme de la depresión, dejar de ser una víctima y necesito tener paz, ¿no? Pero estaba la idea o de que me voy a hacer este posgrado o de que me voy a la India a hacer 6 meses de backpacking, a viajar así, nada más. Yo estaba con la decisión en mis manos y le pregunto a mi amiga, ¿qué hago? ¿Cómo voy a dejar mi carrera, todo por irme de mi mochilera irresponsablemente 6 meses? Y ella me dice, Vani, pues yo no sé cuál es el problema, porque uno tiene todo el tiempo de no puedo perder tiempo, tengo que tener el título, tengo que tener esto, entonces, ¿quién voy a ser? ¿Qué voy a hacer yo en mi vida? Y en un momento, ella me dice, ¿tú quieres hacer una hoja de vida o tú quieres hacer una vida? Y eso fue lo que hizo que yo hiciera clic y dijera, ¿sabe qué? Contra todos los pronósticos, me voy a ir a conocer la India. En un momento planeé que iban a ser 6 meses, luego terminé viviendo 2 años en Asia. Y por primera vez empecé a salir de Colombia, ¿no? Y, y aproveché, me fui del trabajo y empecé con estos tiquetes baratos y con los ahorros que tenía. Me fui por Sudamérica a conocer los lugares sagrados más importantes como Machu Picchu. Luego me fui hacia la India y llegué a la India con la idea simplemente de conectarme, de encontrarme, de entender qué era lo que yo no estaba pudiendo entender, ¿no? Y el viaje a la India, que lo hice al principio con mi amiga un mes y luego ya se fue y me quedé el resto del tiempo sola, fue un viaje de muchísimo conocimiento y de muchísimo, de retarme a mí misma, ¿no? Primero porque tenía miedo de estar en un país como India sola, de no saber qué iba a pasar cuando se me acabara la plata, uno siempre está pensando en lo que va a pasar, ¿no? En el futuro, y siempre está como con esa sensación. La India se convirtió en un canal, en un portal para mí, de volver a recordar esa niña de 15 años que abrió el código Da Vinci y se conectó a la idea de que la sexualidad no es lo que nos pintan. ¿Y por qué me conecté desde la India ahí? Porque yo empecé a estudiar en una comunidad espiritual, en un ashram, que es simplemente un lugar donde haces un retiro y donde te quedas en una comunidad haciendo meditación. Yo quería aprender yoga, pero el yoga que yo veía aquí en Occidente no me gustaba, me parecía que era como una clase de fitness y yo quería algo diferente, yo quería era entender qué estaba pasando con mi cabeza y yo por qué me quería morir. Y más allá de eso, cómo sanarme. Y entonces la India me abre un portal en el que yo empiezo a entender que lo sagrado es algo que no está separado de mí y que no es algo que está por allá lejos y que yo tengo que hacer un montón de cosas para volverme un ser sagrado, o que Dios, la divinidad y yo somos parte, somos igual, somos lo mismo y que yo soy un aspecto más de la divinidad.
Al final me quedé viviendo 2 años prácticamente en la India 1 año y luego me fui para Nepal y para Tailandia a estudiar. Todo el tiempo estuve estudiando, estuve interna, en silencio, pasé días de profunda meditación. Eh, no como lo que nos venden hoy en día sobre el yoga y la meditación, que son como curso rápido, 200 horas y te vuelves un teacher training, te vuelves un profesor de yoga. No, esto era una cosa muy seria y sobre todo muy auténtica comparado con lo que nosotros vemos aquí en Occidente, principalmente porque es entender a la divinidad desde la oscuridad y en el mundo espiritual no te hablan de la oscuridad, todo es luz y todo es, ay, hay que ser luz, ¿no? Y siempre te están hablando de la luz, pero ¿dónde? Te hablan de la oscuridad. India fue un país que me hizo ver a mí esa oscuridad. ¿Por qué? Porque tú llegas a una cultura en donde hay un montón de dioses, un montón de religiones, una vida que está a tu alrededor muy intensa, hay mucha pobreza, hay mucho dolor, pero al mismo tiempo hay mucha fe y hay muchísima conexión espiritual. Tú sientes la energía en el ambiente, ¿no? De la fe, por lo menos. Entonces, para mí fue empezar a entender y cuando uno está solo, cuando uno no tiene nada más que su maleta al lado y está cada día pensando, yo dónde voy a dormir, yo a dónde me voy a ir, uno empieza a sentir ya que no estás ya pensando en tengo que buscarme este trabajo para comprarme esto y para tener esto, sino ya era como, yo quiero aprender a ser alguien mejor, yo quiero que mi vida sea otra cosa. Y así fue como por primera vez yo me fui a los 27 años por primera vez a la India y a los 27 años por primera vez yo estaba sintiendo lo que era vivir, lo que era no levantarse preocupado por un hacer y por un producir y por un demostrar, sino simplemente ser. Y era increíble porque cuando el dinero se me agotó, yo simplemente decía, ¿y ahora qué va a pasar? Y cuando soltaba la idea del control y cuando me entregaba y cuando confiaba, simplemente todo se manifestaba. Llegaba de una manera tan mágica. Y luego de que viví 2 años en Asia, regresé a América, Colombia, y ya obviamente no podía hacer la misma, ya no podía buscarme el posgrado, no podía presentarme en una oficina en Bogotá, ya no podía, ya yo no era parte de eso que antes había sido y me volví viajera y empecé a mochilear por toda América. Empecé por Estados Unidos, por todas las culturas indígenas. México fue como el India para mí de América, en donde me reconecté con toda esa raíz ancestral. Panamá, que es donde estoy ahora, hace 5 años fue un lugar en el que me conecté también con muchas culturas indígenas. Me volví a Colombia ya, pero a buscar raíz, a buscar ancestros, a buscar abuelos. Empecé a trabajar con medicinas, con plantas, y todo este fue un proceso que hasta hoy lleva 7 años en el que he estado trabajando en mí. Y el trabajar en mí me ha hecho convertirme en lo que yo siempre soñé, que era, quiero levantarme con el canto de los pájaros, quiero acostarme en una hamaca todo el día a leer, porque me encanta leer, quiero bailar. La danza para mí era todo. Y yo hasta el último día de la universidad y después trabajando, yo no sabía lo que era el arte. Siempre estuve muy en la academia. Entonces, cuando yo empiezo a explorar mi cuerpo, cuando yo empiezo a explorar mi energía, cuando yo me empiezo a dar cuenta que de lo que yo me alimento me convierto, que lo que yo piense, soy, siento y creo y atraigo a mi vida, pues entonces empiezo a ver como esa magia que está ahí, que es palpable. Y me empiezo a sentir a mí misma dentro de eso. Y eran momentos de profunda conexión con la divinidad en mí. Y yo daba gracias y lloraba. Y yo le hablaba mucho a mi mamá y a mi familia y les decía, muchos no entendieron este cambio, muchos, ¿dónde está su carrera? Y vea, perdió el tiempo, le quedó grande la vida. Pero mi mamá siempre entendió que yo no era feliz y yo en cualquier momento me podía matar. Entonces, esa sensibilidad que siempre tuve al ser tan sentimental, tan sensible,
que yo pensaba que era una desventaja, se terminó convirtiendo en mi mayor potencial. Y la sexualidad se convirtió en el trabajo que siempre quise compartir. Y ahí empieza esto, porque empezamos a decir, ¿y la sexualidad por qué? Si la sexualidad, como lo tenemos entendido en Occidente, es un tema de o reproducción o placer, eso para nosotros es la sexualidad, pero resulta que la sexualidad es mucho más que la reproducción y el placer, es mucho más que un acto de genitalidad. La sexualidad es la razón por la que todos estamos aquí, así que es algo sagrado, pero lo que nos pintan a nivel, digamos, de evangelización, yo no quiero irme en contra de ninguna religión, porque a todas las respeto, a todas las religiones las he explorado, desde el catolicismo, el cristianismo, he leído todos los libros de todas estas religiones, me han encantado poder encontrar en todas siempre una misma verdad que junta esto, pero lo que me he dado cuenta es que hay unas ganas como de mantenernos totalmente desempoderados de nuestro propio ser. ¿Y por qué? Porque la sexualidad es algo que es un mito, que es un tabú, que es algo, nuestro cuerpo es algo que es para tapar, para esconder, para no ver más. Y, y entonces dije, ¿cómo así? ¿Y por dónde empezar? Pues la vida me fue llevando a través de los viajes a empezar a través de mi conexión sagrada con mi menstruación, con mi útero. ¿Qué pasa cada vez que me llega a mí la sangre? ¿Qué significa eso? Si a mí cada vez que yo tenía sangre, siempre pues a uno cuando se desarrolla, pues te dan una toalla higiénica y una pastilla para el dolor. Y para ti como mujer, eso es como, ok, esto es como un sacrificio más, ser mujer es una mierda, ¿no? Y toca una vez al mes vivir esta mierda porque ¿qué más? Y duele y cansa y agota y te sientes señalado y ojalá no te vayas a manchar y la sangre sucia. Pero fue aquí en América, en este territorio ancestral, en donde yo me conecté a mi útero y dije, ok, yo estaba buscando mucho en la India el tema con la meditación y el trabajo de la mente, mucho acá, ¿no? Como en estos altos chakras, en estos altos espacios de conexión con lo divino. Yo estaba por allá, quiero meditar todo el día o quiero hacer solo una conexión para estar presente todo el tiempo. Pero a mí se me olvidó que no había ido a la raíz y que tenía que bajar al submundo, al inframundo, para de verdad encontrar esa espiritualidad, porque si no iba a ser todo superficial. Y para empezar, tenía que empezar por la raíz, por cuáles son mis dolores, por cuáles son mis traumas, cuáles son mis heridas, de qué manera yo vine a este mundo, cuál es la historia familiar de mis ancestros, ¿sí? Todo esto es una carga de información en nuestro ADN y es una carga de información a nivel colectivo. La crisis que estamos viviendo en este momento a nivel mundial es una expresión de que hay un desbalance en nuestra conexión humana con la vida, con la naturaleza. ¿Por qué? Porque no los conocemos. No sabemos que tenemos herramientas como nuestra propia energía y nuestra propia sexualidad para manifestar la vida. Si esa energía que tenemos sexual fuera desde un principio en nuestra vida, desde niños, tuviéramos la educación y recibiéramos el trabajo para trabajar en la sexualidad, esta sociedad sería otra historia. La sexualidad no sería lo que es hoy en día. Y no es algo moderno. Nosotros a lo largo de todas las civilizaciones como seres humanos siempre hemos estado en los mismos problemas. Siempre hemos estado unos contra otros, antes que cuando vivíamos en la caverna, después que cuando empezaron las primeras civilizaciones, esclavos, bueno, un montón de historia. Hoy en día estamos bien. Hoy en día tenemos, mira, tenemos todo, tenemos herramientas, podemos coger un avión y viajar, la comida nos llega a la casa, todo se maneja a través de estos medios, ¿sabes? O estamos en un cambio increíble, pero a la vez no hemos podido lograr entender de qué se trata estar vivos y no hemos podido lograr entender qué es lo que significa ser humano, qué es trabajar con nuestros poderes internos. Ok, yo tengo instintos animales, instintos sexuales, y los tenemos desde el momento en que somos niños. Un niño empieza a explorar su cuerpo, a tocarse, a sentirse, pero lo primero que recibe es que sus papás le digan, no, no, eso no, o delante de la gente no, o no, cuidado, eso no se hace bien.
Entonces, siempre hay como un tabú con el cuerpo y después de una edad tú ya, y siendo más mujer, eres como, uff, que no se me note, que no me vea por aquí, que no me vayan a ver, que no vea una mala impresión. Siempre es como muchísima información que nosotros no tenemos y nos cohíben un poco o nos cohibimos a nosotros mismos de verdad tener esa potencia humana y esa fuerza. Entonces, cuando yo empecé a investigar, es como los indígenas que tienen un conocimiento de la conexión con la naturaleza desde la energía superior y desde la energía interior. Y ahí está la sexualidad. Esto es sexualidad, esto es sexualidad. Todo lo que pasa a nuestro alrededor es sexualidad, porque la materia se compone de un acto de entra protón y electrón para crear materia. Las moléculas están todo el tiempo opuestas unas a otras creando la vida. Entonces todo el tiempo hay esta conexión en todo lo que vemos. No es algo que esté supeditado al placer o a la reproducción, porque es muy limitado pensar que solo la reproducción o el placer es la sexualidad. Entonces, cuando empezamos a decir, como así? ¿Hay algo más allá? ¿Hay qué? La sexualidad me puede ayudar a mí a conectarme con la divinidad, me puede ayudar a conectar con mi alta conciencia. Llámelo Dios, llámelo guías, llámelo amor, llámelo espíritu, llámelo como quiera, pero la sexualidad es un canal que nos lleva a encontrarnos en el amor, porque es que la sexualidad genital, en donde no hay amor, en donde todo es placer, pues se convierte en un acto de masturbación, así sea uno con uno mismo o uno con el otro. Yo me masturbo contigo y pasamos rico y ya. Y ese es el problema de nuestra sociedad hoy en día, que la hipersexualización es tan grande, pero en el sentido totalmente opuesto, porque hoy en día todo está muy sexualizado, la música, las imágenes, el cuerpo, todo, pero nada de fondo hay, nada existe de fondo, nada que realmente toque nuestro corazón existe ahí. Entonces, en un acto de amor, en un acto de verdaderamente entregar y sanar tus dolencias, tus patrones, tus heridas desde la sexualidad, podemos entender que Dios es mucho más que eso que nos pintan de que es un ser allá juzgando a unos y a otros y haciendo que unos la pasen bien y otros mal. Es una, es que somos Dios, soy Dios en acción, soy parte de la existencia, todo lo que está a mi alrededor, cada persona, cada animal, es Dios. Y desde ese entendimiento es como yo pude empezar a entender que la vida es sagrada y que este viaje en esta encarnación humana vinimos aquí a cambiar nuestra energía desde lo más denso hasta lo más sutil. Y nosotros, si nos ponemos a pensar, venimos de una energía muy sutil, venimos de un acto de amor, o puede que no, puede que haya sido simplemente un accidente, o puede que haya sido una violación, la razón que sea, pero tuvo que haber un orgasmo por lo menos, un acto de conexión con el más allá para que nosotros pudiéramos estar aquí. En el caso de la reproducción humana, al menos el hombre tiene que tener el orgasmo. Y, y hablo porque es la mujer la que tiene la capacidad de guiar en el amor, porque es la Shakti. Y no estoy hablando desde mujer y hombre, no quiero que esto se malinterprete esto no es un tema de géneros. Lo femenino y lo masculino viven dentro de cada uno de nosotros sin importar si somos hombre o mujer. Somos la dualidad. Nosotros somos esos dos. Nuestros hemisferios, todos nuestros órganos, nuestras glándulas funcionan desde dos opuestos, desde dos lugares muy distintos que se complementan para crearnos hoy y ser lo que somos. Y eso es justamente lo que vivimos en la dualidad. Esa idea del bien y del mal, del día y la noche, de hombre y mujer, de sí y no, de bueno y malo, es simplemente un juego dual en el que no podemos quedarnos atrapados juzgando desde el otro lado, porque no sirve de nada. Es chistoso, es como ver el 6 al revés. Puede para algunos ser un 9 y para mí ser un 6. Y eso no significa que el que lo ve como un 9 esté siendo mentiroso.
es simplemente la manera en que percibimos la vida y entendemos que somos seres de pura vida, de pura luz. Este trabajo de la sexualidad sagrada es un trabajo muy grande y es un trabajo muy largo. Para mí en expresarlo en una hora de live es bastante difícil, ¿no? Por eso tenemos una formación, por eso hay un camino, por eso hay unos talleres, por eso hay unos cursos, por eso hay un trabajo que se debe hacer para que empecemos a entender qué es lo que verdaderamente somos, cuáles son nuestras verdaderas limitaciones y cómo trabajar desde nuestra sexualidad en esos aspectos que nos limitan, ¿sí? ¿Cómo podemos empezar a llevar esa energía que tenemos aquí cargada en nuestros órganos reproductores, ahí en la base de la espina dorsal? ¿Cómo la estamos verdaderamente sintiendo? En este momento solamente tomar una inhalación y sentir el cuerpo. Suelte el ano, porque seguro que lo tiene así. Y seguro que estamos siempre apretados. Y todo es apretado, porque siempre estamos como hace falta algo, hay un afán siempre en la vida. El presente nos cuesta, entonces relaje, suelte el ano, suelte sus órganos sexuales y inhale de nuevo y sienta esa energía ahí en la base, en el perineo, entre sus órganos sexuales y el ano. Ahí hay una energía muy importante, es la base, es lo primero que se forma cuando el embrión se está generando. Y es muy lindo, es la forma en que la vida se va materializando. Y luego vienen los órganos reproductores y luego vienen los órganos que hacen nuestras funciones principales y luego vienen nuestras glándulas que nos permiten vivir con armonía y en salud. Y luego vienen los aspectos más elevados de nuestra conexión con el cosmos, con la vida, con la existencia misma. Nosotros nos creemos separados y ese es el mayor problema cuando nacemos, que nos sentimos separados de la existencia. Pero si nosotros observamos a los niños, por ejemplo, que son inocentes, que están todo el tiempo felices, alegres, no están pensando en futuro, no están lamentando el pasado, están solo viviendo y ellos con un pedacito de papel y con un palito crean mundos. Eso es lo que vamos perdiendo cuando somos adultos y eso es lo que enseñanzas como Jesús, como Buda, como Mahoma nos piden regresar ahí. Y hablar de la sexualidad es un camino que requiere mucho trabajo, es un trabajo desde la conciencia, es un trabajo desde cómo consigo al otro. Quiero al otro para explotarlo, para sacar mi placer y ya. Es una analogía muy importante entender lo que está pasando a nivel planetario con lo que está pasando en nuestro interior. La Tierra, este planeta madre, se convirtió en un lugar para explotar, ¿sí? Necesito esto, cada año un computador, cada vez el celular más bacano, cada vez la conexión de internet más rápida, pues a mí no me gusta esta comida, pues entonces yo siempre quiero comer aguacate todo el año y todos nuestros procesos en la historia o en esta civilización se volvieron un instante y no existe la conexión a la tierra, no sabemos ni cómo se siembra una mata. No sabemos cómo estar en la naturaleza, no, tenemos pánico a la naturaleza, tenemos pánico a los animales. Estamos siempre en ese mundo de paredes y cemento que simplemente nos aparta de todo. Después de 7 años de estar en este camino, llevo no sé cuántos países son ya viviendo en la naturaleza, viviendo en la montaña, sin zapatos, siempre picada de los bichitos, pero feliz y en conexión profunda con mi ser. He estado meses sin hablar con personas, he estado meses en silencio y ese ha sido mi camino. No significa que sea el de todos. Cada uno tiene maneras de conectarse, pero a mí me parece que la sexualidad es el camino que todos tenemos. La sexualidad y el trabajar con nuestra energía, el entender, uy, fue pucha, me estoy sintiendo como activo energéticamente, uy, tengo como esa sensacioncita como de placer en mi ser. ¿Qué hago con eso? Me voy y me masturbo, me pongo un video porno y me masturbo y luego ya, sigamos con la vida y todo es, hola. Y uno ve a la gente en la ciudad, uno va a la ciudad y todo el mundo está con una cara, nadie sonríe, nadie tiene como esa actitud, solo los niños y uno que otro despierto que anda por allá en la ciudad haciendo trabajo para despertar a otros. Todos nos estamos despertando, todos vamos a llegar al mismo lugar, eso no hay uno que llegue, uno que no vaya a llegar,
pero ¿cuántas encarnaciones nos va a tomar o cuántas historias nos va a tomar? Eso depende de nosotros. La sexualidad y esta nueva era es la era del hacer, del materializar lo que soñamos. Yo nunca me imaginé que yo iba a terminar mi vida viviendo en lugares así. Esta no es mi casa, pero en este momento estoy aquí y aquí estoy. Esta casa solo para mí y mi pareja en este momento, cuidando, sembrando, frente al mar. Esto yo hace 10 años ni lo hubiera soñado. O sea, es que me hubiera dicho, bueno, yo voy a trabajar todo el año para irme 10 días a la playa. Y así funciona. Hoy en día, todo lo que yo sueño, quiero vivir de hacer lo que me apasiona. Y lo estoy logrando. Y sé que todas las personas lo pueden lograr. Quisiera que todo el mundo contarle lo que es capaz. Yo le digo a todos que somos dioses, a todas las mujeres les digo diosas y a todos los hombres les digo dioses. Para mí no hay distinción entre Dios y dioses. Y a todos los amo sin conocerlos. ¿Sabes? La gente a veces es como, eso debe ser hipócrita porque el amor, pues para el amor hay que conocer a alguien. Yo siento un amor que no puedo, que se desborda de mi ser, con cada cosa, con cada hoja, con cada respiración, con cada sonido, con cada cosa que veo a mi alrededor. Siento que estoy conectada a la divinidad. Siento que el amor viene de ahí, de ese equilibrio. ¿Cómo hago? Entonces la gente dice, no, pero para hacerse un iluminado usted tiene que, mejor dicho, cuántas horas de meditación al día, qué es lo que tiene, cuántas sesiones de yoga, cuánto trabajo. ¿Hay trabajo que hacer? Sí, claro que hay trabajo que hacer. Pero usted solamente puede conectarse a su divinidad respirando, conectándose con su presente. Si se está tomando un vaso de agua, conectándose con esa agua que se está tomando, intencionando. Nosotros creamos la realidad y eso es algo que nos vamos a ir enterando en esta nueva era, en este renacer de la conciencia, que podemos crear la realidad. Y uno se elegirá en el camino de esclavitud, ¿no? En el de no soy nadie, tengo que trabajar, el gobierno me manda, la economía dice quién soy yo, la ciencia me dice qué me tengo que poner en medicamentos. Ese es un camino, pero siempre va a ser un camino de esclavitud y depender de otro. Hoy en día estamos ante la realidad de crear nuestra propia existencia a través de decir, ¿qué quiero? ¿Qué es lo que más me mueve? ¿Qué es lo que más me hace sentir feliz y vivo? Eso es lo que quiero hacer. Hacia allá voy a tener que ir. La sexualidad es eso. La sexualidad es hacer alquimia con todo lo que tocamos. Es poder sentir la existencia, es poder meterse al agua natural y sentir el agua haciéndonos el amor, porque ese es el amor somos nosotros mismos, es poder tocarnos nosotros mismos y amarnos, es poder amar al otro desde la diferencia, es poder aceptar el amor incondicional, es poder entender el respeto y los límites, pero no todo es tan color de rosa. Hay que ir, hay que ir al submundo, hay que bajar, por eso dicen que la sexualidad sagrada es sublimación. Sublimar significa bajar, ir a la raíz, ir a los lados más oscuros, donde están mis heridas, donde están mis traumas, donde están los dolores más grandes que yo metí por allá en el inconsciente y no he querido sacar, no, ni hablo de eso. ¿Dónde está todo eso y por qué eso me sirve a mí para volverme un ser despierto? No estoy hablando que un ser despierto o iluminado es alguien que está todo el tiempo así, vestido de blanco, con velas, no, rezando, no. Un ser despierto es alguien que toma toda su energía desde los lugares más oscuros, es alguien, por eso la palabra gurú viene del luz y oscuridad, es alguien que aprendió dónde me voy a equilibrar de acuerdo a las fuerzas que se están moviendo. ¿Dónde? Listo, hay dolor, hay desesperación, hay miedo, hay esto. ¿Dónde me equilibrio? ¿Dónde busco esa comunicación para generar este equilibrio y este balance? ¿Dónde puedo realmente encontrar lo más sagrado de mi ser? ¿Cómo puedo ver a una mujer? ¿Sí? Hay hombres que son muy sexuales y mujeres que son muy sexuales y creen que la sexualidad es solamente como, ay, mire cómo está hoy en día con las redes sociales, que hoy en día todo es una acción sexual
cuerpos perfectos, tetas perfectas, culos perfectos, pelos perfectos, narices perfectas, y todo es un estímulo a los sentidos, pero no hay nada de profundo. Es como un next, next, next. O sea, tú pasas en las redes sociales y uno no sabe quién es más bonito. Entonces uno dice, pero esto qué, no, yo nunca voy a tener esta para hacer eso. Y cada vez te sientes menos y menos. Entonces hay que tener mucho cuidado porque tenemos que empezar a entender quiénes somos verdaderamente más allá de esta facha, ¿no? Más allá de este cuerpo bendito y sagrado que en la medida en que empezamos a amar, empezamos a iluminar, pero no desde afuera, sino desde adentro. Y vamos entendiendo cómo las fuerzas sexuales a lo largo de la historia han creado mucha división. Si nos ponemos a pensar en todos los problemas de la humanidad, siempre se han basado en fuerzas sexuales, siempre, en toda la historia. Siempre ha existido un tema con la sexualidad, porque desde Freud, que fue el primer psicoanalista, quien trajo el término del psicoanálisis, quien empezó a hablar de la sexualidad, de los patrones psicológicos del ser humano desde la sexualidad, desde Carl Jung, que fueron pensadores que se fueron hasta lo más profundo de nuestra psiquis para intentar entender qué es lo que nosotros verdaderamente somos, por qué nos comportamos de cierta manera, por qué vivimos en la sociedad que vivimos, por qué existen los traumas que existen hoy en día. Y estas personas nos abrieron muchos caminos para hoy en día poder entender. Y ya todo está ahí. Hoy en día no hay una excusa para decir, no, es que yo nunca me podría enterar de algo así. Ya la información está ahí, está. O sea, esto que yo les estoy compartiendo fue información que fue oculta por muchos años, por la que murieron personas. En la época después de Jesús, los templarios, que eran como un ejército de personas que cuidaban toda la información del útero femenino de la María Magdalena, que no era ninguna prostituta, sino era una alquimista de la sexualidad, alguien que a través del sexo con Jesús, a través de su interacción, lograban unir sus cuerpos y llevar la energía del Kundalini, que es la fuerza de la energía desde la base de la columna vertebral hacia arriba. Y esto no era por pasarla rico, esto era para que Jesús luego se fuera y pudiera caminar en el agua, para que se fuera y pudiera compartir el alimento, para los milagros, porque es que cuando trabajamos con nuestra fuerza sexual somos milagro. Yo me siento un milagro y por eso me gusta compartir mi historia de vida, porque pasé de ser una víctima a convertirme en una creadora de la realidad, a manifestar una vida soñada, una vida, me gusta el mar, me gusta la naturaleza, me gusta bailar, me gusta leer, entonces quiero que eso sea mi vida y lo estoy logrando. No significa que ya yo me las sé todas, soy al contrario, un aprendiz, pero me gusta poder hablarles desde eso, desde la vulnerabilidad, porque hoy en día todo lo que vemos afuera es como si fuera perfecto y nosotros fuéramos un mamarracho. Y así era como yo me sentía antes. Y no crean, hay momentos en el presente donde todavía llegan esos impulsos de no, yo no soy capaz, yo no puedo, me cuesta, no tengo la plata, no. Y ahí es cuando uno tiene que hacer el trabajo, ok, cuando estos mensajes llegan, yo vuelvo a retomar y recuerdo lo que verdaderamente soy, solo respirando, solo conectando al sonido. Ahí, ahí está Dios, ahí encuentro paz. Ahí no importa si se me cayó la casa, si llegó una pandemia, si me quedé sin trabajo, si me quedé sin nadie que me quiera, si mi papá no me quiere, si mi mamá no me quiere, ahí no importa nada, ahí solo eres. Y desde ahí comienza la magia a florecer. Entonces, la invitación para todos ustedes es a que compartan esto, a que nos sigan, a que si tienen preguntas me las dejen, no sé si habrá preguntas, y pueda responder algo o me dejen su correo electrónico y algunos saludos que hay por ahí eh, y podamos seguir hablando de esto. Esto es solamente, vale, hay una pregunta, listo, vamos a ver qué preguntan. Me encantan las preguntas y el calor aquí que te mueres. Así que yo estoy haciendo que no parece mucho el
el calor, pero está bueno el calorcito. Vamos a ver qué nos preguntan. Compartan, síganos en nuestra comunidad. El proyecto se llama Ara Yoga Meditación y ahí encuentran los links en la presentación, ahí se encuentran todas las redes o me pueden dejar su correo electrónico y yo les respondo para que sepan cuándo son los próximos talleres. Las energías de la sexualidad. A ver. ¿Cómo influyen las energías en la sexualidad compartida? Muy buena pregunta. Esto es muy importante. Nosotros somos seres que la mujer es magnética y el hombre es eléctrico, ¿no? Somos electromagnéticos los dos, pero la mujer en su constitución es un cuenco, es como el útero de la mujer es un espacio vacío, ¿no? Como donde llega, ¿no? Donde llega toda la energía, el útero de la mujer, el santo grial, esto que sostienen los sacerdotes en la misa, donde cogen la oblea, iba a decir, donde cogen no se me fue el nombre, lo que nos entregan, ese símbolo es el símbolo del útero femenino, y es muy sagrado, la hostia, gracias, donde cogen la hostia, ese símbolo es el símbolo del útero femenino, ese es el santo grial. Y el Santo Grial es un espacio donde llega, es el portal de la vida. Y solamente una mujer puede traer la vida al mundo, pero gracias a la semilla del hombre, ¿no? Si no hubiera semilla no se puede. Pero entonces, ¿cómo influyen las energías de otros en nuestra vida sexual? Esta es una pregunta muy importante porque ahí es donde viene el cuidado de la sexualidad. Y es que cada vez que tenemos contacto sexual con una persona, y ahí sí voy a hablar a nivel coito, como tal, pene y vagina, o pene con pene, vagina con vagina, no importa, pero cada vez que hay una interacción de nuestras aguas, de nuestros líquidos, se genera, el hombre entrega, él es electromagnético, él por eso su falo es hacia afuera y nosotras somos hacia adentro, entonces nosotras recibimos la energía, ¿sí? Que entra a través de la penetración. Nuestros senos son, al contrario, los senos nuestros son hacia afuera y los pechos del hombre es hacia adentro. Es como si fuéramos una pila en donde tenemos el más arriba y el menos abajo. Entonces a la mujer le entra el pene y por acá sale su conexión con el amor. Y porque la mujer siempre, una mujer puede tener relaciones sexuales por más abierta que sea, ¿sí? Y no sentir amor y decir lo hago por placer, pero siempre, siempre después de un acto sexual en donde hay intercambio de líquidos y en donde hay sexualidad, se funden las energías, se funde la molécula principal, la información y el ADN de esa persona, su información a nivel biológico, psicológico y espiritual queda dentro de nosotros, dentro de la mujer principalmente porque recuerden que somos una vasija. Los indígenas dicen que puede durar 7 años la semilla de un hombre en nuestro útero, porque somos las lagunas. Por eso el problema del agua en este momento. El hombre quiere explotar y explotar la tierra y lo principal que se contamina es el agua. Eso está pasando con nuestro cuerpo. Nuestro cuerpo se contamina porque nosotros no tenemos relaciones sagradas, entonces la energía de esa otra persona siempre nos queda, y más después de un acto sexual, es como si se fusionaran dos mundos, y por un momento esos dos mundos se vuelven uno, y nosotros creemos que después de que el acto sexual termina, ya pues pasó, si es pareja o no, o nunca te volví a ver, pero siempre, sobre todo en la mujer, esa energía queda, entonces es muy importante limpiarla, es muy importante sanarla, es muy importante recordar quiénes son las personas con las que hemos tenido relaciones sexuales, de coito como tal, ¿sí? Es muy importante hacer procesos de limpieza, que eso se dan y son procesos de limpieza de nuestro útero. Es muy importante entender que el hombre entrega, entonces para él es más fácil, porque él simplemente descarga su energía. Se vacía, sí, queda sin energía, pero la mujer es la que se queda con esa carga. Entonces, es muy, muy importante que entendamos cómo el poder del hombre y la mujer al crear un acto sagrado
tiene muchísima trascendencia, más de lo que nos podamos imaginar. Hoy en día estamos hablando de poliamor, relaciones abiertas, ya cada vez la gente quiere menos compromisos. Yo no tengo o sea, yo no quiero exponer esto desde un lado moralista, ¿sí? Porque lo último que me interesa es crear ese sentido, pero sí lo veo desde un lado ético y lo veo desde un lado energético, ¿sí? No voy a hablar espiritualidad, voy a hablar energía, principalmente energía. ¿Y qué es? La energía es eso, es el acto de fusionar nuestros cuerpos, nuestras energías, nuestras aguas vitales, el semen, todo lo que hay en la mujer y cómo esta energía nos pierde. Cada vez que hay un orgasmo, esa energía es la energía más importante que podamos tener. Si es con otra persona, no se dan cuenta que muchas veces pasa en una relación sexual, no sé, que a la hora de tener el orgasmo, y esto lo explico más con más detenimiento más adelante, cuando vayan más oportunidades o al que quiera participar en los talleres, en los cursos, cuando una mujer está compartiendo su sexualidad y de repente el hombre, el hombre en el momento en el que obviamente todos los dos están cuidando, ¿no? Entonces él no quiere decepcionarla a ella y ella no quiere decepcionarlo a él. Entonces él, voy a tener un orgasmo, hijo de pucha, entonces ¿qué hago? Uy, no puedo quedar como un polvo de gallo, ¿no? O sea, todos esos problemas que nosotros vemos en nuestra sociedad de disfunción eréctil, todos los problemas que existen respecto a la sexualidad como tal, vienen de unas raíces energéticas y espirituales muy importantes. Entonces, ¿qué pasa? La mayoría de hombres, para poder tener entendimiento de la sexualidad, ven pornografía. Entonces ellos creen que la sexualidad es la pornografía y no hay nada más, no hay error más grande que ese, porque en la pornografía eso no es educativo, al contrario, la pornografía es una forma como de seguir haciendo herida en un sistema patriarcal y totalmente desequilibrado que tiene a la mujer como simplemente, meramente un objeto sexual, ¿sí? Y el hombre se masturba con el cuerpo de la mujer y listo, ¿vale? Cuando hay un momento de sexualidad y el hombre y la mujer están en ese momento, ¿qué piensa el hombre cuando va a eyacular y porque no quiera quedar mal con la persona con la que está? Ay, yo voy a pensar en otra cosa. Ay, voy a pensar en mi abuelita o voy a pensar en algo feo que pasó. ¿Para qué? Para que no se venga pronto. ¿Y qué pasa? Esa energía del orgasmo femenino y masculino, esa energía es la fuerza más grande que existe para manifestar la realidad. Entonces, si tú en el momento de un orgasmo llevas tu energía hacia algo que no te gusta, hacia tu abuelita, hacia lo que sea que te distraiga para no quedar mal, pero al final te vienes pensando en eso, toda tu energía va a ser utilizada para el ego, para el yo. No sé si les ha pasado que después de una relación sexual muchas veces les empiezan a pasar cosas malas, se sienten mal, se sienten vacíos, la relación no funciona muy bien o la relación sexual es algo tan enriquecedor, hay tanto amor, hay tanta entrega, hay tanto de verdad aquí el corazón, esta entrega que le da la mujer y el hombre tiene la humildad para recibirlo, ¿no? Para decir, mi diosa, tú estás aquí, yo te sigo, ¿no? Yo te sigo y la ponen a la mujer en un lugar de diosa, de madre, porque es que eso somos madres. Entonces, y en la pareja es exactamente igual, padre y madre, y los dos están en ese rol. Si por el contrario hay esa fuerza del orgasmo, uno de los grandes trucos para manifestar la realidad es en el momento del orgasmo, su proyecto, su deseo, póngalo, ¿sí? Y esa energía que usted está generando con su orgasmo, esa energía de ese gran momento en el que te pierdes, te fusionas en la vida, pueden ser un segundo o puede ser, si lo trabajas, obviamente, va a ser mucho más largo. Puedes empezar a manifestar tu vida, tus sueños, no solamente tener hijos de carne y hueso, es manifestar proyectos, es manifestar viajes, es manifestar sueños desde ahí. Pero ¿qué pensamos en el momento de un orgasmo? La mente se va hacia lugares que son muy del ego, ¿no? El hombre para no quedar mal y no ser eyaculador precoz, entonces por allá pensando en lo más malo. Y la mujer
ay, no sé en qué se pone a pensar, pero nunca llevan esa energía hacia lo más lindo. Además que tú dices, una de mis maestrías en este tema de la sexualidad es siempre conectar con la divinidad mientras estás en un acto sexual. Es decir, tú eres Dios y diosa, entonces tú vas a conectar con altos planos de conciencia. Pero recuerdo que me decían, pero yo, ¿cómo voy a estar en ese acto si yo lo que quiero es pensar, ¿sabes? ¿Cómo aprendemos a sublimar esa energía desde nuestro amor, desde entregarnos y decir, estoy compartiendo este momento sagrado, así sea, así la persona la haya acabado de conocer, pero estoy en este momento y ahora contigo, te siento tu respiración, te honro, te venero, tus heridas, tus dolores y tu más lindo brillo están en mí ahora, somos uno. Y esto es amor, esto es Dios, esto es Alá, esto es Yahvé, esta es la vida. Y en el momento de que hay un orgasmo, mandas toda tu energía hacia eso. Quiero lograr este proyecto, quiero que me vaya bien aquí, pensar en eso juntos. Y si los dos lo piensan, ¿sí? Sí, una pareja en un camino de sexualidad sagrada ya sabe cuáles son las formas y cómo el Kama Sutra no es lo que nos pintan, son posiciones y posturas de yoga haciendo el amor, teniendo una interacción sexual, pero no están ahí solamente para pasar rico. Son cosas que son pura magia. Y eso es lo lindo de ser humanos en esta era, que vinimos aquí a cambiar la realidad, vinimos aquí a vivir como nosotros soñamos. ¿No les ha pasado que cada vez que piensan algo se les cumple? Y si piensan mal y mal, solo les va mal, pero si empiezan a traer cosas a su vida con el pensamiento y con la emoción, así no tengan nada, empiecen a decir, yo soy millonario, yo tengo esto, a mí me va bien, y les empieza a ir bien, es eso. Entonces, en el acto sexual, cuando una persona entrega, es muy importante entender que hay que amar y que hay que cuidarnos de con quién compartimos esta energía, porque el otro persona nos está entregando todo su ser y nos vamos a fusionar, así nunca lo volvamos a ver, pero esa energía se va a quedar en nosotros. Entonces tenemos que empezar a darnos cuenta que el acto sexual como tal es solamente muy limitado a la hora de hablar de la sexualidad consciente y de la sexualidad sagrada, que antes de un coito puede haber muchas más formas de crear y hacer el amor, que hay muchas formas de enamorarnos. Y esto es algo que los hombres pueden empezar a entender, pero les cuesta mucho más que a la mujer, porque la mujer, este es nuestro chakra del amor, aquí es donde nosotras, así sea el gamín, pero aquí sentimos el corazón y aquí está, ay, lo amo, ¿sabes? O sea, siempre hay ay, pero pobrecito, véalo tan gamincito, ¿sabes? Es como, siempre hay como una sensación de ayudar, de aportarle al otro. A un hombre no tanto, un hombre lo siente más, es como por quitarse esa carga a partir del placer. Pero si dos personas entienden que a la hora ya de haber un coito hay que tener un nivel energético y un nivel de trabajo como pareja elevado, las relaciones sexuales se convertirían en otra cosa. Los niños crecerían sintiéndose totalmente conectados a su naturaleza sexual, salvaje, natural. Los cuerpos ya no serían lo que son hoy en día, sino que todos amaríamos nuestro cuerpo y aprenderíamos a quererlo, no desde esa estética sexualizada mal, sino desde otro espacio, desde el espacio de la adoración, desde yo soy Dios, mi cuerpo es mi templo, y entonces yo no voy a permitir que a mi templo entre cualquier energía solamente porque estoy, perdón la palabra, arrecha o arrecho. Entonces, como estoy re arrecha, pues voy a tener, me va a pasar este momentico simplemente y me olvido que es que cada decisión y cada cosa es un contrato con el alma y se genera por años. En el tantra y en muchos caminos de la sexualidad se habla de muchas prácticas que en una época fueron muy exigentes, o sea, lo que yo les estoy hablando eran caminos iniciáticos de personas como Jesucristo, o sea, no era cualquiera al que se le medía este tipo de cosas. Eran personas que tenían que trabajar muy duro para lograr cierto tipo de elevación espiritual. Y hoy en día ya no. Hoy en día el dictado de María Magdalena, que es una de mis grandes maestras y una de las mujeres que para mí es un ejemplo como ser, no como la prostituta que nos pinta la Biblia,
sino esa mujer que a través de su alquimia y de su sabiduría, y después de estudiar, de meditar, ella fue entrenada en Egipto con culturas iniciáticas muy profundas para que desde los 13 años, para que a los 33 años conociera a Jesús. Después de que él ya había hecho un camino de haberse ido de viaje y aprendido un montón de cosas, él conoce a esa mujer y los dos estaban ya casi que era un camino que estaba listo para que ellos fueran uno. Y Jesús no hubiera sido Jesús sin su mujer. Entonces, por eso es entender, y no es un tema de género, para que no se equivoquen las personas homosexuales, no es un tema de género, es un tema de amor, es un tema de entrega sagrada, es un tema de mi templo es sagrado y tú eres sagrado porque tú también eres Dios. Entonces, desde ahí, pues podemos empezar a entender que hay procesos para limpiar la energía sexual del pasado, hay procesos para sanarnos de los traumas que hayan traído otras generaciones. Muchas veces venimos acá producto de, imagínense lo que era la vida de nuestras... Ay, gracias, gracias por estos comentarios. Vale, ya vamos a ir cerrando, entonces principalmente esto queda como muy empezar, ¿no? Es un camino largo, pero estoy muy contenta de que si les parece, nos podamos ver en 8 días, no sé cómo se sientan, para que sigamos hablando un poco del tema, para que me sigan mandando sus preguntas y nada, agradecer una vez más a la familia de Fundación Colmena, de verdad. Quiero agradecer este proyecto, quiero agradecer esta capacidad que hoy en día tenemos para ser uno, para hacer el amor entre todos y ser amor, ser amor. Entonces, muchísimas gracias. Ahora va a quedar una información importante para que nos ayuden a compartir. Compartan este video, de verdad, eso suena muy, muy youtuber canzón, pero es la manera en que este trabajo que hay detrás de todo esto pueda ser visto y valorado. Entonces, si nos ayudan a compartir con sus amigos, con sus parejas y hacer de este mundo, imagínense este mundo lo que puede llegar a ser si todos entendemos lo que somos de verdad y si podemos realmente llegar a vivir esta tierra y a dar cada uno de nuestros pasos de una manera hermosa y llena de luz y tocando toda nuestra oscuridad y sanándola, porque es que es nuestra amiga también. Entonces, bueno, me despido deseándoles a todos un feliz domingo, una feliz semana. Recuerden que la sexualidad está presente en todo, no solamente en un acto coital, sino en todo lo que hacemos, en cada palabra, en cada pensamiento, en cada forma de interacción que tenemos con todo lo que existe a nuestro alrededor. Y la realidad es algo que podemos crear nosotros, somos dioses. Y esta es la nueva era, esta es la era de la nueva humanidad. Está naciendo, parece que estamos en un periodo muy oscuro, pero de aquí están saliendo cosas muy importantes para todos. Estamos volviendo a nuestra casita, al interior, para escuchar lo que hay aquí, porque lo que yo estoy contándoles no es algo que está por allá afuera, esto todos lo sabemos, todos nacemos con esta información, todos tenemos esta sabiduría. Así que los dejo, les deseo mucho amor, todo el calorcito que estoy sintiendo acá, la alegría de la selva, el amor, los colores de la naturaleza los acompañen y llenen su realidad de esa luz. Un abrazo para todos y namaste.